Apreciados amigos, qué alegría estar con ustedes nuevamente aquí como de costumbre en nuestro programa Un Café en el Congreso. Hoy con un súper invitado especial de Norte de Santander. Se trata del senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, que nos acompaña en el día de hoy. Mi querido senador, bienvenido a Un Café en el Congreso. Qué grato tenerlo con nosotros, porque qué difícil fue traerlo aquí, ¿no? Gracias, Pindo. La verdad, un placer estar acompañándote. Y, sí, no soy muy de cámaras, a pesar de que aquí hablo mucho, en esto soy penoso, soy temeroso. Muy tímido. Sí, así es. Bueno, este café que nos estamos tomando hoy, ¿viene de dónde? Él nos lo trajo a propósito. Cuéntanos la historia de dónde nos trajo este café, porque aquí tomamos café siempre gracias a los invitados. Sí, este café viene de Salazar de las Palmas. Es un municipio nuestro que es famoso en la historia del café en Colombia, porque un sacerdote en las penitencias que le ponía a la gente como consecuencia de sus pecados, los ponía a sembrar café. Y es una de las cunas, si no la cuna más importante del café en Colombia, Salazar de las Palmas. Este es nuestro café. Bueno, y está además súper este café, ¿no? Bueno, ¿cómo termina Alejandro Carlos en la política? ¿De dónde le aparece esa vena política a usted? Bueno, yo creo que mi madre viene de una familia que en Plato Magdalena, en la costa, su familia era política, su hermano fue 2 veces representante, mi abuelita fue alcalde del pueblo. ¿De Plato Magdalena? De Plato Magdalena. Y yo soy bautizado en Plato Magdalena. Y se conoce con mi papá en Bogotá y termino yo naciendo en Cúcuta, pero realmente tengo sangre costeña y que me enorgullece mucho. O sea, que comen ñame, suero, mote Sí. Queso. Sí, nos gusta mucho la arepa de huevo. La arepa, hombre, La arepita de huevo. Clásico. Un clásico de la costa. Pero es como una combinación entre el oriente colombiano y la costa que me enorgullece mucho. Y nace la política de mí, no sé. Yo pienso que eso que le gusta a mi familia, aunque ellos son conservadores como mi papá y yo soy profundamente liberal y muy distinto a ellos. Mucha gente decía que a mí me llaman Alejandro Carlos Chacón porque mi papá, que se llama Carlos Alejandro Chacón, me puso al revés porque supo desde niño que yo no iba a ser conservador, sino iba a ser liberal. O sea, como que le dio fue una palabra profética ahí. Seguramente. Y desde la universidad, desde el colegio, fui una persona que me molestaban las injusticias y hacía huelgas de lonchera cuando subían los pasteles a la gente en el colegio mismo. Y mi papá tenía como ayudarme, a pesar de venir de unos familiares humildes. Él llegó a ser magistrado con mucho esfuerzo porque su familia, a él y a muy pocos de su familia le pudo dar estudio. Por eso yo defendí tanto la universidad, especialmente la pública, de la gente humilde de Colombia. Y él llegó a ser magistrado y yo podía seguramente por mi papá pagar los pasteles, pero a mí me molestaba que esas cosas sucedieran, y en la universidad defendía a los trabajadores. Mi papá era uno de los fundadores de la Universidad Libre en mi región, en Cúcuta, los fundadores profesores, y yo hacía paro. Mi papá me llamaba: mire, que usted que cerró la universidad, papá, es que los trabajadores, y mi papá, uno de los fundadores de la Libre. Entonces, pues yo he sido profundamente liberal y un luchador contra la injusticia de Colombia. Ahí o sea, el debate era en la casa entonces, ahí, papá, mire, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y me critica mucho a veces mis cosas, y me decía que quitara ciertas cosas, que la gente me calificaba de petrista. Yo nunca he sido petrista, ni he sido amigo del presidente tampoco. No lo he visto más de 2 o 3 veces por coyunturas y con personas en grupo, ¿no? Individualmente. Y lo que la gente nunca entendió y todavía de pronto no entiende es que un liberal pues defiende a los trabajadores, a los campesinos, a la gente humilde, y eso no lo califica a uno de comunista, lo califica de ser un buen político. Porque un político no puede defender a un campesino o un trabajador. Eso es de los conservadores. Eso es un propósito nacional, ¿de ¿no? todo mundo? Sí, claro. La injusticia. De cristianos, de católicos, de todos. ¿Por qué no? Total.
Mire, ¿y sus padres viven dónde actualmente? Mi papá vive en Cúcuta, él poco sale, él no le gusta viajar, él es un conservador de ojos puros, bien rancios y Pero está pendiente del televisor, eso sí, me imagino sí, yo. no, y es un crítico constante. Le dice, mijo, no, eso no, así, mijo, Mire, no. usted puede defender esas cosas, papá, pero yo lo único que defiendo a los trabajadores, eso no significa, pero por eso le dicen, lo van a quemar porque le están diciendo petrista. Eso me enorgullece mucho de esas luchas mías, ¿no? Si ¿Y eso la me mamá? costó la quemada, está Claro. bien. ¿Y la mamá? Y mi mamá, esas ya siempre lo acompañan a uno, se carnetizó liberal cuando yo era copresidente con Horacio, porque firmaba el carnet. Cuando me dijeron que mi mamá se había hecho liberal, yo le dije, pero mi mamá es tan conservadora, pero mamá, ¿por qué hiciste eso? Y sacó el carnet, mi hijo lo firma. Me dijo. No, La mamá siempre lo apoyan a uno, ¿no? Mi papá sí no se pone ni la camiseta porque dice que él es conservador y que él no se pone la camisa liberal. Ese es este país, ¿no? ¿Y sus hermanos? Tengo una hermanita que me ha acompañado hace mucho tiempo y hoy es diputada del Partido Liberal y me ayuda mucho, como tantas personas en Colombia, y ella sí, siempre conmigo al lado en el liberalismo. Pendiente. Sí, pendiente. O sea que ella aprendió ahí al lado suyo. Sí, ella ha venido formando ahí con nosotros, ¿no? Y ha entendido que las causas son más importantes que la politiquería rancia, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Hacer la política que hacemos nosotros. Claro. No De es fácil. servicio, además una política de servicio, Sí, realmente. ¿no? de entender lo que hacemos, ¿no? Y a veces hoy uno se lamenta, querido Edgar, que a veces la gente no entienda y uno tiene que a veces pedirle disculpas. Tendré que hacer un video en estos días, ya que terminaron escrutinios y todo, diciéndole a mi departamento que yo nunca pensé olvidarlo. Simplemente entendí que Colombia me necesitaba y me dediqué a todo el país, a hacerle leyes para los colombianos, ayudar a la gente en Colombia. Y cada vez que hacía una norma de esas, pues le ayudaba a todo el mundo y a los de mi departamento también. Claro. Y esa distancia de pronto pues hizo que del volverme nacional me alejó de mi región. Y que eso pasa, cuando uno llega al Senado eso le pasa, porque ya uno viene a sesionar a Bogotá empezando. Sí, pero yo desde el inicio pues fui muy nacional, desde la Cámara siempre me dediqué a ser juicioso en mi trabajo y de pronto lamento la distancia, no el resultado, no el resultado de mi trabajo, ni mucho menos la no salida al Senado como consecuencia de pronto defender mis ideas. Hoy la gente piensa más en la plata, piensa más en los intereses y yo creo que hay unas cosas superiores como lo que hacemos aquí, ¿no? Vos que estuviste aquí también. Claro, y además debemos mencionar que el senador Chacón es un hombre de fe, un hombre de convicciones cristianas profundas. ¿Cuál es esa experiencia que ha logrado transmitir como senador como extensión de su fe? Bueno, yo siempre defendí, me uní al principio cuando trataron de perjudicar a las iglesias, ¿no? Católicas o cristianas. Los liberales defendemos la libertad de cultos. A veces se sorprende uno cómo en otras tendencias ideológicas están cuando nosotros precisamente fuimos los que enfrentamos casi en guerras porque tuviera la libertad de fe de la gente, los ciudadanos. Y hoy ellos existen en Colombia con libertad por nosotros. Y ese es el liberalismo que defendemos, ¿no? Esas profundas libertades por lo que creemos y lo que pensamos. Y aquí en el Congreso de la República primero lo hicimos con Vivian Morales y otros cuando trataron de perjudicar las iglesias, metiendo la política y que la política pretendiera no entender cuál es el funcionamiento de la iglesia en este país. Una vez me quemé a la asamblea, al año y medio me volví congresista y duré 16 años aquí. ¿Por qué hoy que no cuestioné cuando me perdí la asamblea para llegar a ser congresista? Porque hoy voy a cuestionar cuando pierdo el Congreso y voy a cuestionar lo que creo yo profundamente en Dios y cuál es el destino que Él me ha marcado en el camino. Entonces me parece que estoy feliz con lo que sucedió. Seguramente es porque me tiene para mejores destinos, para que esté más con mi familia, mis hijos, en fin. Claro, usted no perdió, aplazó la victoria, que es diferente, ¿no? Sí. Pero sabe que tómese el café porque se nos va a enfriar. Qué bien. Y entonces es difícil. Vamos a unos mensajes institucionales y retomamos aquí nuevamente un café en el Congreso. Retomamos un café en el Congreso con nuestro invitado especial, el senador Alejandro Carlos Chacón Camargo, del Partido Liberal, Comisión Primera Norte Santanderiano. Bueno, usted tiene una historia muy bonita, mi querido senador, porque usted siendo joven, es joven, claro, pero cuando era mucho más joven,
usted era líder en el colegio, en la universidad. Ahí se encuentra con Vargas Lleras en un momento determinado y decide aspirar al Consejo. ¿Cómo es la historia de su primer lanzamiento público? Porque realmente fue un lanzamiento a elecciones públicas. Sí, además con anteriores y muchas derrotas antes de llegar al Congreso, ¿no? Yo estaba en la universidad y era líder universitario, yo fui presidente del Consejo Estudiantil y Germán Vargas iba en su primer periodo, si no estoy mal, del Senado de la República, liberal Germán, liberal institucional, y, y, y a mí me gustó. Yo llamo a mi tendencia ideológica, soy un liberal social institucional. Germán era un hombre institucional. Como en su época Uribe fue liberal institucional. Y Germán a mí me gustó y él ya senador me dijo, me involucré en su campaña a ayudarlo al Senado de la República y creé un movimiento universitario. Y antes lo marcaba uno, los senadores y los representantes eran los que le daban los avales a uno, no el partido. Sí, así era. Y usted le ponía el nombre a su movimiento. Entonces el movimiento nuestro se llamaba Movimiento Universitario. Y yo unía a varias universidades para presentarnos. Y en ese entonces mi papá era magistrado y me dijeron en ese entonces, ya a mitad de campaña, que yo podía estar inhabilitado por su condición de magistrado jurisdiccional, y yo le dije a Germán, oiga, Germán, me dicen que estoy inhabilitado. Me dijo, no haz más campaña y esperemos el resultado. Me quemé, como 500 votos, me faltaban entonces para ir concejal, era como 1.200 votos, yo saqué como 700, no me acuerdo, menos votos, algo así. Y esa fue mi primera incursión en la política y desde ahí muchos compañeros me siguieron acompañando hasta esta época. Y la gran mayoría de esos amigos ya no hacen política, no les gustó la política y siguen siendo mis amigos, y otros vienen incorporando a los mecanismos de la política. Política a todo el mundo no le gusta. Sí. Así inicié la política. Bueno, ¿y a sus hijos les gusta la política? ¿Lo acompañan en campaña y ayudan a repartir afiches y demás o no? En esta campaña estuve muy amenazado por denuncias que he venido haciendo en el Congreso. Yo hago todos los años debates de seguridad y denuncié muchas cosas que pasaban en mi región y prácticamente no pude salir de la casa por las amenazas de muerte de grupos al margen y de personas que dicen también participan en la política local. Y no pude salir a hacer campaña prácticamente. Hice más campaña, traté de hacerla afuera, que es mucho más difícil, que internamente, por la imposibilidad de salir. Prácticamente me tocó hacerla en la sala de la casa. Y un hijo mío, como también lo persiguieron en 3 oportunidades motos, que me decía el comandante, le están mandando un mensaje, si no lo hubieran matado ya. Nosotros hicimos las denuncias públicas. Le pedí que viajara, que se graduó de la universidad, y le dije que se quedara muy al lado mío y me acompañó. No sé si le gusta mucho, porque a mí no me gusta que se involucren en la política, porque pues esto no es tan duro que la forma para doblegarlo a uno en la política es tocarle la familia o perseguírsela. Y yo, para no dejar que me dobleguen en mi carácter y mis formas de aquí del Congreso, pues no he querido que se involucraren, pero a uno parece, lo mayor dicen que le gusta porque me acompañó ahorita y iba, es posible que le guste, no sé bien si le gusta, pero no me lo ha dicho. Claro, mucha gente no sabe que hacer política es muy difícil. La gente se imagina ya al representante, se imagina ya al senador sesionando y como muy bonito en cámaras y demás, pero la gente no sabe el sacrificio que tiene que hacer un ser humano en compañía de su familia para buscar una curul en el Congreso. Es un trabajo muy difícil y costoso además. Sí, y es más que el llegar, es después para poder hacer la labor, y aquellos que la hacemos con pasión, o todo lo que hacemos lo hacemos con pasión, porque me dicen, yo cuando fui abogado lo hice con pasión, cuando fui profesor universitario lo hice con pasión, y cuando estuve aquí en el Congreso y estoy en el Congreso lo hago con pasión. Aún hoy que ya se está acabando la legislatura y ya no vamos a estar, lo seguimos haciendo con pasión con nuestros proyectos. Aquel que lo hace con pasión y hace la tarea no ve su familia, sacrifica
Mis pequeños hijos, que hoy le duele a uno mucho, a veces no veían a su papá en una entrega de notas, en una reunión de padres de familia, porque tenía que trabajar, tenía que estar en otra región. Y no es fácil, pero pues esa labor la vivimos y hoy, por eso yo digo que esto no es de dolor, esto de pronto debe ser para uno poder compartir más el tiempo que le quitó uno a sus hijos por esto, ¿no? Y que a la hora de la verdad, al no votar la gente y votar más porque lo compraron o porque le dieron plata o porque no entendieron lo que uno hacía, puede ser un mensaje para uno también dedicarse más a su familia, ¿no? Claro, y la gente que depende de Dios, como el caso suyo, dice la misma palabra que todas las cosas le ayudan a bien. Sí, Todas sí, las sí, sí, cosas. sí, Que yo en el sí. momento de pronto uno no puede entender, pero con el pasar del tiempo uno dice, oiga, la razón era esta. El día de la votación de pronto lo entendí uno. Yo al otro día, eh, primero entendí que si una persona me falló, yo fui el que la escogí para que estuviera a mi lado. Si unas personas me traicionaron o se dejaron comprar o tal, yo fui el que pensé que podían estar conmigo. Entonces, no responsabilizar a los demás de lo que sucedió, sino es una responsabilidad mía sobre lo que pasó. O lo que hoy dicen que no entienden cómo pude yo no salir, o algunos aquí del Congreso, pues son designios de Dios y lo asumo con toda la tranquilidad y yo hoy lo hago con mucha felicidad. Porque entre otras cosas lo miré hoy debatiendo en la Comisión Primera un tema importantísimo en la vida de las mujeres. Cuéntele un poquitico a los colombianos, porque me gustó su presentación allí. Yo estuve viendo su discurso y lo que pasó en la Comisión Primera del Senado. Sí, estábamos debatiendo sobre la ablación, que es la mutilación de los genitales de niñas en el mundo, y la discusión era en Colombia. Se siguen haciendo esas aberraciones en Colombia por comunidades indígenas. Eh, y Colombia y el Congreso de la República están en mora en prohibirlas. Y lo traen unas compañeras al Congreso y algunos nos estaban diciendo que necesitaba consulta previa o que generar un tipo de delito. Yo le digo, los delitos están, las lesiones personales. Y una consulta previa para la afectación de la dignidad humana de la mujer no debiera requerirse. ¿Cómo va a requerirse si es que la dignidad humana está por encima, es supraconstitucional? Entonces eso no requiere ninguna consulta previa, eso es algo que debe hacer el Congreso y estaba en mora de hacerlo, de prohibir la mutilación de los genitales de las niñas menores de edad en Colombia. Entonces es una cosa bonita, el Congreso tiene cosas lindas que uno se siente orgulloso de defender y que debe seguir haciéndolo hasta el último día. Pero no puede ser que terminemos la legislatura, ya muchos de nosotros no estamos aquí, tenemos proyectos tan buenos como acabar el IVA, que yo llevo 6, 7 años, como la renta vida para la gente más pobre de este país hasta los 18, de que todos los mayores de 18 años podamos tener eso hasta el salario mínimo para superar la extrema pobreza de este país, que están en orden del día y no lo ponen en el orden del día. O acabar con el abuso de alcaldes y gobernadores en la incompatibilidad que debe existir de que participen personas hasta el segundo grado de consanguinidad en la política, porque el Ejecutivo va a terminar haciendo, como sucedió ahorita, dueño del legislativo, y eso es romper el equilibrio constitucional y la democracia. Entonces esas discusiones que son tan lindas en el Congreso, debe seguirlas dando uno hasta el momento en que se vaya. Porque el hecho de que nosotros ya no estemos a partir de agosto, de acuerdo a los colombianos, no es ahorita. Nosotros tenemos que terminar nuestra legislatura con dignidad, con trabajo como nos corresponde, hasta el último día que estemos aquí. Y esa era parte de mis discusiones, ayer y hoy, seguir trabajando como el colombiano debe entender que debe hacerlo un congresista en este país. Bueno, el cafecito, tómelo porque nos enfría. Vamos a unos mensajes institucionales y retomamos nuevamente aquí un café en el Congreso. Retomamos un café en el Congreso con nuestro invitado especial, un hombre de Estado, un abogado, cucuteño además, senador de la Comisión Primera por el Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón Camargo. Porque hay que hacerle un homenaje a la mamá, ¿no? Claro, por supuesto. Que siempre ha estado con toda. Sí, siempre. Y hay que ponerlo porque a veces cuando lo ponen dice, es que usted no tiene mamá. No, claro, mi mamá no es nada más importante en la vida que la mujer. ¿Ah? Bueno, ¿y dónde hizo la primaria a propósito? Yo la hice, yo estudié en Pamplona, un municipio de mi departamento que se llama Liceo Pamplona. Hice toda mi primaria, parte del bachillerato allá mismo en el seminario menor.
Ah, o sea que por poco termina como sacerdote. Que casi, ¿no? Casi. Casi, casi. Y después terminé en el seminario menor en Cúcuta, aunque estuve en 2 colegios antes, que en el Salesiano y en el Sagrado Corazón también estudié, pero terminé en el seminario menor de Cúcuta también. ¿Qué profesor le marcó la vida en términos positivos? En la primaria, en el bachillerato, uno muchas veces recuerda a un profesor por algo. Sí, sí, sí. Yo tuve un profesor que estoy en mora de visitarlo nuevamente. Hace años lo visité y en esta campaña lo recordé mucho, que era un profesor que llamaba Eugenio Pacífico, si mal no recuerdo el nombre. Profesor, no recuerdo, y me dictaba filosofía En el colegio. en el colegio, ya en el bachillerato. Y él a todos le daba libros como El Principito y tal. Y a mí me da otros libros mucho más profundos. Y entonces decía, profesor, ese no, ese es el libro, se le toca a usted, Chaco. Y entonces yo siempre, como decía, le hacía huelgas porque le subían los pasteles. Y cuando me iban a sacar del colegio, que cada rato hacían junta, que es que Chacón, que toca. Ah, lo iban a expulsar. Sí, sí, Ya casi dijeron, todos no, los colegios, porque sí, era complejo. ya. Así como aquí en el Congreso que vivo peleando y todas cosas, mis causas. Entonces él decía, dejen a Chacón, que él va a ser un hombre importante en este país. Decía eso. Ese mismo él, ¿Cómo va a ser? el que me daba los libros. Y me daba libros profundos de política, profundos. Y entonces yo le decía, pero profesor, ¿por qué no me da El Principito y eso? Me dijo, no, ese no es su libro, Chacón, este es su libro. ¿Por qué no me da la revista Coquito? Sí. La cartilla Coquito. Y ese profesor me daba eso y él le decía al colegio, dejen lo que él va a hacer. Y el colegio entendía el rector y me dejaban... Hace sus huelgas. Sí. No, pues yo era porra, era canzón. Y me le paraba a los profesores y les decía, no, profesor, yo no estoy de acuerdo, tal cosa. Tal. Y usted sabe que a veces los colegios, sin ánimo, una crítica, ni más faltaban nuestros queridos maestros que tanto defiendo, yo desde la mesada 14. Claro. Es que a veces eso de que tiene que alzar la mano para hablar, tiene que sentarse, tiene que pararse, es como si lo conductaran a uno y no dejaran que las personalidades de los menores y los niños afloren. Y yo creo que esas libertades en la educación son importantes para que la gente vaya cogiendo rumbo y no le guíen hasta cómo tiene que hablar, cómo tiene que caminar, cómo tiene que... ¿no? Mire, y ya para finalizar, ¿cómo ve el país en los próximos años? ¿Qué mensaje le quiere dar usted a los colombianos que hoy nos están viendo? Bueno, yo estoy muy preocupado más que por el país, por el ciudadano, ¿no? Que el ciudadano no tenga esperanzas, que el ciudadano no crea que puede haber un país mejor, que un ciudadano venda su voto, que no entienda lo que significa eso, que los políticos no entiendan que la superación de la pobreza es la mejor forma de darle libertad al ciudadano para que pueda pensar y que no lo compren por un mercado, que no lo compren por 100.000 pesos, 50.000, ¿qué está pasando? Que personas buenas como un senador Motoa, que vivo peleando con él aquí en el Congreso de la República porque pensamos muy distinto en ocasiones, pero que no dejo de reconocer que un gran senador llega a sacar no 30.000 votos, yo no puedo creer que eso siga pasando en este país, y llega otra gente que lo que tiene es plata, o no ha hecho lo mejor por este país, o definitivamente no es el mejor, ni siquiera bueno, ni siquiera un poquito ni regular, y llegue y doblegue a un hombre que defiende sus ideas, o bien de la derecha o bien de la izquierda, pero con convicciones, y no tenga derecho a estar en el Congreso porque el pueblo no se da cuenta quién es quién, que no vote por lo que piensa, sino vote por un recurso. Pasa en mi región, está pasando en toda Colombia. Entonces, ¿qué futuro puede tener este país si el bandido está imperando en Colombia, ¿no? Pero bueno, tenemos fe, porque soy un hombre de fe y yo creo que vamos para cosas mejores. Yo creo que al futuro... Hay que seguir luchando, hay que seguir batallando en la mejores, causa. con toda seguridad. Yo creo que lo que la gente, lo que los políticos tienen que hacer, el que llegue a ser presidente, es que tiene que tratar de gobernar con todo el país. Esto no puede ser que quien llega a gobernar solo gobierna para unos pocos. Se les olvidó que son la máxima autoridad administrativa de Colombia, no de un sector político. No puede ser que quien quiera ser presidente piense que tiene que gobernar para acabar al contradictor, acabar al contrario. Que un trino sea de odios contra el sector que no está con él. Yo me resisto a creer que esa es la forma de hacer política en este país.
Y yo creo que lamentablemente podemos llegar a eso y nos vamos a demorar. Y yo me siento muy triste porque el Partido Liberal, no el liberalismo. Yo creo profundamente en las ideas liberales y hoy estoy en el Partido Liberal, pero creo que acabaron nuestro partido. Que las banderas y los ideales del Partido Liberal se los agarró la izquierda, que eran nuestros, y por no defender las causas que yo llevo años diciéndole a mi partido que lo haga y no hacerlo, las tienen ellos. El conservatismo hoy pierde 5 curules nomás en el Senado. Nosotros perdimos un montón en la Cámara y perdimos 1 o 2 en el Senado. Pero cuando entregamos el partido con Horacio eran 38 representantes. Hoy creo que nos vamos a quedar con 25, 24, gravísimo. O sea, que los partidos que debieran estar liderando y las ideas que debieran estar liderando una u otra vertiente, derecha o socialdemócrata, estén en 2 extremos. Eso le está haciendo un grave daño al país. El mundo está en los extremos, pero esto tiene que cambiar. Y algunos de nosotros tenemos que hacerle ver a los colombianos que eso no está bien. Que hay y que vienen empezar a cosas votar. mejores, van a venir cosas mejores. Sí, pero hay que luchar porque no está bien. Y si bien sí hay que tener fe y hay que pedirle a la gente que la tenga, hay que luchar porque esto cambie. Y esto necesariamente como está, no está funcionando. Pero y bueno, el país le está haciendo daño. le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, que nos haya traído el café de Norte de Santander en este ratico que estuvimos aquí conversando. Que Dios lo bendiga, lo guarde siempre, a usted y a toda la familia y por supuesto a todo su equipo de colaboradores que no solamente en el norte de Santander, sino en todo Colombia lo acompañaron. Así es de que un abrazo grande y queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Un Café en el Congreso. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Un abrazo, Dios les bendiga. Yeah.